Bueno, se abre la sesión de la cuarta subcomisión especial mixta de presupuesto, la partida 14, del Ministerio de Bienes Nacionales. Saludamos al ministro. ¿Cómo está, ministro? Muy bien, gracias. Bueno, la tabla, como lo dice el título y como es la atribución de esta comisión, es conocer la ejecución del presupuesto vigente del Ministerio de Bienes Nacionales, así como las políticas que está llevando a cabo el mismo. Para eso está invitado el ministro, el señor Felipe Ward Edwards, la asesora legislativa, la señora Javiera Alzola Bendicho. ¿Cómo se llama? ¿Alzola? Javiera Alzola. Y el jefe de la División de Planificación y Presupuesto, el señor Eugenio Quesada. Bueno, muy bienvenidos y sin más, si quiere, esperamos 2 minutos a la senadora von Baer. La esperamos, suspendemos 2 minutos y abrimos para comenzar la sesión. Hacemos pasar a los asesores también, ¿no? Ministro, por favor, lo escuchamos para luego de nuestro apunte hacerle algunas preguntas sobre la ejecución presupuestaria. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias por la invitación, estimados senadores y diputados. La presentación se divide en 2 partes. Primero tenemos una explicación al detalle de la situación financiera del Ministerio al 31 de mayo. Algunas cifras están hasta el 30 de abril, pero las vamos a ir explicando ahí en la medida que vayamos avanzando. Y luego en la segunda parte hay una explicación también de cuáles son las funciones principales del Ministerio, cuál es la situación actual a junio del 2018 y cuáles son los proyectos de ley que, de acuerdo a la agenda legislativa y el programa de gobierno, tenemos en carpeta y nos gustaría tratar en este Congreso. Si le parece, damos comienzo a la presentación. Sí, estimado senador. Poco. Si quiere, ¿esperamos las copias o procedemos? Muchas gracias. Nosotros tenemos un presupuesto asignado de casi 42.000, casi 43.000 millones de pesos. Este es un ministerio que, a diferencia del resto, no diría se financia, pero casi se autofinancia, porque a diferencia de los otros ministerios tenemos actividades como las ventas, las concesiones y los arrendamientos que nos permiten recuperar gran parte del presupuesto y de esa forma devolver en las asignaciones o en las proporciones que están establecidas en la ley al gobierno central, a los gobiernos regionales y a nuestro propio ministerio en función de ese tipo de actos administrativos que son principalmente los arriendos, las concesiones de uso oneroso y las ventas. ¿Sigo, presidente? Suele pasar. Esto está dividido en esa primera lámina en función de las principales funciones, diría yo, que tiene nuestro ministerio. Por supuesto, un presupuesto propio asignado a la subsecretaría,
uno de los giros principales de este ministerio es la regularización de la pequeña propiedad raíz o de la propiedad raíz en general. Para eso tenemos dos instrumentos legales a los que me voy a referir un poco más adelante. El catastro. Nosotros tenemos la función privativa por ley, tenemos una división de catastro de hacer justamente esa función. No hay ningún otro ministerio, ninguna otra repartición pública que tenga esa herramienta. Y estamos, por ejemplo, en eso colaborando hoy día con el Plan Impulso a la Araucanía, haciendo un catastro definitivo que no existe a la fecha. Hago un breve paréntesis. Hace 8 años se decía que el Ministerio administraba cerca del 33% del territorio fiscal. Cuando nos tocó asumir a nosotros, la cifra era el 53,7% del territorio fiscal, y eso no implica que hayamos comprado más o que haya recibido mucho más el Ministerio en virtud de las herencias vacantes, que es el único mecanismo a través del cual nosotros adquirimos más propiedad, sino que se mejoró el catastro. Se mejoró mucho más el sistema, en virtud del cual se detecta qué es lo que es propiedad fiscal y qué es lo que es propiedad privada, y eso nos permite hoy día sostener que tenemos cerca del 54% del territorio administrado por este Ministerio. Esas las vamos destinando, siempre ha formado parte del catastro general, pero había muchas propiedades, sobre todo en regiones, que no estaban contabilizadas. Y eso es lo que ha ido engrosando el patrimonio, que siempre lo tuvo, pero que hoy día está dentro del catastro. Esas están, esas aparecen como destinadas por parte nuestro a las Fuerzas Armadas. Sí, de alguna forma parte de las actas de Chena, pero están contabilizadas dentro de la propiedad fiscal. Senador, o sea, cuando hay intervención, apretar para que quede en el registro, porque si no la gente las multitudes que están viendo, exacto, puede ser que no escuchen su intervención. Sí, el mundo. Gracias, senadora. En materia de ingresos, tal como señalaba, hay un porcentaje que obviamente va al gobierno regional, que es el 65%, un 25% de lo que nosotros recibimos va al fisco, y solo el 10% restante pasa a fondos directos ministeriales nuestros. Ahí está detallado, por supuesto, esta información, presidente, queda a disposición de los señores parlamentarios. El presupuesto en materia de ingresos respecto a las ventas y concesiones de inmuebles fiscales, que es nuestro mayor giro, el aporte fiscal, el cheque que se nos hace todos los años, las rentas de la propiedad. Nosotros arrendamos un porcentaje importante de las 30.000 propiedades, 30.008 que tenemos en Chile, el saldo inicial de caja, las transferencias corrientes, otros ingresos corrientes y la recuperación de préstamos. Luego también en materia de ejecución presupuestaria, ya señalé el monto total del presupuesto vigente, y al 31 de mayo tenemos un avance en materia de ingresos del 58%, lo que está en regla, lo que está bastante bien, y tenemos en materia de gastos un avance del 45%, que también nos permite sostener que tenemos un presupuesto bien balanceado y proyectado, muy parecido en todo caso a lo que ocurrió en años anteriores, hay que decirlo, que nos va a permitir llegar con tranquilidad, si Dios quiere, a fin de año. Perdón, presidente, ¿por qué Sí. en la ley establecen, o algún ajuste, porque se establece 41.761 millones de pesos como ingreso? Sí, si me Ahí permite... 42 como mil y algo más. ¿Ah? ¿Perdón? Como ustedes quieran. Ah, ¿cómo que? Precisiones. Sí, si usted me permite, presidente, en la medida que sea necesario, entregar la palabra a nuestro jefe de la División de Planificación y Presupuesto del Ministerio. Adelante. Gracias. Don Eugenio Quesada. Gracias. Hay algunos ajustes, en el caso este en particular se debe a la transferencia que hubo de paso a contrata de varias personas honorarios en el Ministerio, y se tuvieron que suplementar fondos para poder condicionar las arcas ministeriales y poder dar cumplimiento a las obligaciones que el Ministerio contrajo a fines del año pasado con este paso de honorarios a contrata de buena parte de los funcionarios que en ese minuto figuraron honorarios. En particular, ese delta que se evidencia hoy en día de la ley presupuestaria a lo que nosotros estamos declarando como presupuesto vigente se justifica por ese suplemento en particular. Ese es el plan el plan anual que se hizo de ir traspasando honorarios a contrata. Sí, responde a esa necesidad. ¿Y cuántos fueron en el caso del Ministerio de Bienes Nacional? ¿Te acuerdas? En número fueron alrededor de 32 colaboradores que estaban a honorario y que los que fueron transferidos a contrata. No se trata del 100% de los honorarios porque todavía persisten en el Ministerio, pero ese es el orden numérico, y para eso, entre otras cosas que son más en el detalle, se trató de suplementar este fondo, y de ahí la diferencia en el fondo. Los presupuestos vigentes son móviles en relación a los que dice la ley de presupuesto, y son bajo este tipo de necesidades que mencioné anteriormente que se suplementan, y las cantidades varían, pero se entiende que son oscilaciones menores en torno a la envergadura del presupuesto. Gracias, presidente. Siguiente lámina, por favor.
Aquí se encuentra el detalle de la ejecución de ingresos también al 31 de mayo, donde explicábamos recién que tenemos un avance del 58%. En la primera barra está explicado lo que son las ventas y concesiones de inmuebles fiscales. Nosotros hacemos concesiones a través de licitación pública, privada, nacional e internacional, también ventas a través de los mismos sistemas y ventas directas también, y todas están englobadas dentro de esta cifra que da cuenta de este avance en materia de ejecución presupuestaria. Ese es nuestro principal activo, nuestra principal fuente de ingresos, y tal como lo vamos a mostrar en las láminas siguientes, eso está geográficamente principalmente concentrado en el norte del país, producto del tema de energías renovables no convencionales en general. El aporte fiscal, he explicado ahí el avance también, las rentas de la propiedad, como también comentaba antes, un porcentaje no menor de las propiedades son arrendadas. Ahí tenemos un problema con el que nos encontramos y con el que también se han encontrado otras administraciones que tienen que ver con el cobro de esos arriendos. Hay una morosidad muy alta también, especialmente en las regiones del norte, y estamos trabajando junto a la División de Planificación y Presupuesto de forma de tener una solución probablemente en los próximos 6 meses que dé cuenta de una manera de rescatar esos dineros más eficiente para el Estado. Siguiente lámina, por favor. En materia de ejecución de gasto, ahí está el avance que también explicábamos recién, en este caso el 45%, y ahí está según gastos en personal, bienes y servicios de consumo, prestaciones de seguridad social, que dan cuenta también del pago total de bonificaciones por retiro programados para el 2018, las transferencias corrientes, los integros del fisco, otros gastos corrientes, adquisición de activos no financieros, préstamos y transferencias de capital, y finalmente el servicio de la deuda, que son básicamente facturas por pagar y leyes sociales. Avance 45% al 31 de mayo. Luego, he explicado, según las divisiones que generan mayores ingresos y recursos, y gastos, por supuesto, la Subsecretaría de Bienes Nacionales, presidida por doña Alejandra Bravo. En materia de regularización de la propiedad raíz, también está explicada la ejecución y el porcentaje de avance en función de los ingresos y los gastos. Lo mismo en materia de administración de bienes. También en materia de catastro, esta es una función que, como les decía, es privativa del Ministerio, que nos resulta muy importante porque para poder realizar actos administrativos de venta, concesión, arrendamiento, es menester tener certeza absoluta respecto al catastro y a qué número de propiedades tenemos y a qué porcentaje de eso es de propiedad fiscal. Eso lamentablemente no se había desarrollado al detalle, es algo muy dinámico, todos los días va cambiando, por ejemplo, con las herencias vacantes que nos van llegando prácticamente todas las semanas a nosotros, pero se está haciendo un esfuerzo presupuestario también de forma de tener un catastro adecuado y público. Hay una página web, catastro.cl, que agrupa un porcentaje importante de estas propiedades, lamentablemente no todas, pero estamos trabajando en eso. Luego, la ejecución de ingresos propios, la proyección anual versus la ejecución, también da cuenta, en el caso de los arriendos, está explicado luego con división geográfica por regiones, de un avance del 44%, lo que es bastante normal. En materia de concesiones hay un avance del 45% entre la proyección anual y la ejecución, lo que también es bastante normal. Y en la venta de terrenos también un porcentaje normal, producto de que un número de esas ventas se realiza en función de los contratos suscritos también en el segundo semestre. Así que esas cifras están bastante bien y en función de lo que había ocurrido en otros ejercicios presupuestarios estaban en regla. Luego, en la siguiente lámina, presidente, está la información de los ingresos proyectados por región, en este caso respecto de los arriendos. Quizás los números son un poco pequeños, pero ahí queda la información a disposición de los señores parlamentarios y ahí está demostrado lo que señalábamos recién. En lo que tiene que ver con los arriendos, un porcentaje importante se materializa en las regiones de Antofagasta, Tarapacá, Atacama y Arica, Parinacota. Eso ocurre también en materia de concesiones y también, si no me equivoco, en materia de ventas. Ahí quedan las cifras a disposición de los señores parlamentarios para que las puedan revisar. En la siguiente lámina está el mismo ejercicio, pero respecto de las concesiones. Como explicaba antes, nosotros tenemos muy en general concesiones de uso oneroso, las CUO y las concesiones de uso gratuito, que son entregadas en función de lo que establece la ley a ciertas reparticiones, organizaciones o entidades que cumplen con los requisitos que están establecidos en el Decreto Ley 1939. Pero aquí están graficados, obviamente, las concesiones de uso oneroso y los ingresos proyectados por región, donde también ocurre un fenómeno similar, pero acá únicamente en las regiones de Antofagasta y Atacama en materia de proyección de ingresos por las concesiones. Sí. Sí. Siguiente. ¿Qué pasó? Disculpe, ministro, pero me llama la atención, en Atacama es un porcentaje casi inexistente. ¿Qué explica la situación de Atacama? En Atacama, perdón, respecto de concesiones. Sí.
sea, la diferencia, o sea, porque ahí no sale el porcentaje, que lo haría más ilustrativo, pero es muy bajo el porcentaje. Sí, eso se explica porque la ejecución está programada para el segundo semestre. Eso se suele hacer respecto de, en este caso, las concesiones. Así que eso también está en regla y en función de lo que ocurrió el año pasado está en los mismos números de porcentaje. Pero tiene razón. Nosotros tenemos un porcentaje muy bajo de propiedades en la región metropolitana, muy pequeño también de porcentaje en relación al resto de las regiones, y esa es la explicación por la cual tenemos menos ingresos. Nuestras propiedades están principalmente en regiones. Ministro, es que en los arriendos me llama la atención. En los arriendos usted dice que el porcentaje de morosidad es muy alto. Muy alto, sí. Y eso, en el caso del norte, estamos hablando, yo puedo entenderlo en propiedades más chicas o de gente que recibe, o arriendos o concesiones que no son muy rentables, o que creen que si es del Estado entonces es gratis. Pero en el caso del norte son empresas grandes por lo general. Ahí tenemos concentrada la deuda en muy pocas empresas, menos de 10. Donde tenemos un problema, donde estamos judicializando, son de energía principalmente. Pero usted tiene razón, son empresas grandes lo principalmente, y tenemos casos muy particulares en los que tenemos problemas de cobro, problemas heredados, y estamos trabajando en eso con el Consejo de Defensa del Estado en el caso que las deudas sean más antiguas. Pero sí, está concentrado en pocas empresas grandes. Y lo otro, ¿cómo pueden proyectar venta de terreno? Porque en algún momento los terrenos se van a acabar. Entonces, si el presupuesto del Ministerio está hecho en un 50% por la venta. Nosotros tenemos alguna capacidad de proyectar, por ejemplo, respecto a lo que recibimos por herencia vacante, que estamos obligados a disponer de eso en un plazo máximo de 2 años. Entonces, en función de lo que ha sido el ejercicio presupuestario de otros años, podemos hacer esa proyección respecto a algunos casos en particular. Sí, una simulación. Exacto, en función de la experiencia anterior. ¿Cómo? Sí, efectivamente, que nos han permitido hacer este ejercicio con un poco más de facilidad. En materia de concesiones, respecto a la relación entre la proyección y la ejecución por tipo de concesión, se lleva la gran parte de las energías renovables no convencionales, ubicadas geográficamente principalmente en las regiones del norte, los proyectos productivos, el turismo y conservación y otros proyectos de conservación, deporte, que también se llevan un porcentaje de la torta, pero concentrado principalmente en lo que tiene que ver con las energías renovables no convencionales, que son los proyectos que más atractivo han experimentado, más crecimiento han experimentado en el último tiempo, a raíz además de una modificación el año pasado, de una orden ministerial que extiende el plazo para que los proyectos de energía renovable no convencionales puedan desarrollar sus procesos de estudio y construcción, puedan acogerse finalmente a niveles de garantía distintos y puedan acceder a concesiones de 35 años en vez de 30 como era antes. Esto producto de las bajas en los precios en el mercado. Luego, respecto a las ventas, ahí está el ejercicio también por región, similar efecto. Finalmente, dentro de las regiones del norte es donde se produce, por las razones parcialmente explicadas, este fenómeno de que nos llega una mayor recaudación por lo que ocurre en materia de ventas en Antofagasta, en Tarapacá y en Arica, Parinacota en menor medida también. Respecto, presidente y estimados parlamentarios, del Plan de Acción Ministerial 2018-2019, señalar que uno de los giros principales que nosotros tenemos es la regularización de la pequeña propiedad raíz. Se regularizan en cada gobierno, es decir, cada 4 años, cerca de 50.000 títulos de dominio. Esto en virtud de las herramientas que nosotros tenemos dadas por el Decreto Ley 2695, que nos permite transformar de tenedores materiales a poseedores materiales, a personas que han ejercido de forma ininterrumpida y pacífica la tenencia material por un plazo de 5 años, y luego de 1 año, por prescripción adquisitiva, pasan a ser dueños. Ese es el proceso, es el corazón del Ministerio de Bienes Nacionales, y se realizan, como decía recién, en promedio cerca de 50.000 de estos procedimientos exitosos, es decir, que terminan en título de dominio por periodo de gobierno. 50.000. Eso se puede incrementar en función de la capacidad que tenga el Ministerio de poder acceder a mayores recursos, principalmente a través del sistema de convenio, con gobiernos regionales, con la CONADI, con el INDAP, estamos en eso. Estamos trabajando también en la regularización de inmuebles en la región de la Araucanía. Ahí se nos ha pedido colaborar con el plan Impulso a la Araucanía que está desarrollando el actual gobierno, que está ideando el actual gobierno, y hemos detectado una serie de inmuebles que tienen una importancia ancestral, hospitales, cementerios, donde estamos también ejerciendo esta función de regularización en virtud de este Decreto Ley 2695.
Después tenemos un mega tema que es la regularización del uso irregular del borde costero. Se llama técnicamente borde costero a los primeros 80 metros contados desde las más altas mareas. Ahí tenemos el proyecto de ley que está en trámite en el Senado, pero aquí nos referimos al borde costero, como lo entiende la gente en general, que finalmente es la ocupación de los sectores aledaños a la playa, los sectores aledaños a la costa, donde hay, en el caso de la región de Antofagasta, 40 ocupaciones irregulares, en el caso de la región de Atacama, 14, con porcentajes de propiedad fiscal muy importante, con una cantidad de personas que se encuentran en situación de primera vivienda, segunda vivienda, tercera vivienda en algunos casos, donde estamos hoy día evaluando alternativas para poder regularizar esa situación de ocupación irregular, de forma a darle un buen uso al borde costero, que lamentablemente no hay soluciones mágicas para eso, pero estamos también realizando una función de catastro con drones que hemos adquirido para estos efectos, y lo que básicamente se está conversando con las personas que están en situación irregular de ocupación es que se realicen y se formen mesas de trabajo siempre y cuando esas personas se comprometan estas ocupaciones a que las tomas no sigan creciendo. De lo contrario va a ser imposible regularizar, porque si se ofrece a través de un procedimiento legal o administrativo a 500 personas, al día siguiente son 1000. Entonces estamos trabajando en eso principalmente en las regiones de Antofagasta y Atacama. Ministro, ¿y el uso irregular del borde costero está concentrado, como decía, principalmente en algunas regiones? Está principalmente concentrado en la región de Antofagasta y la región de Atacama. Ahí tenemos 54 tomas, ocupaciones, campamentos en esas dos regiones, pero no se circunscribe únicamente a esas dos regiones, pero ahí están los asentamientos con mayor cantidad de población, los más antiguos también, y estamos trabajando en el caso de la segunda y tercera región, la región de Antofagasta y Atacama, con las municipalidades, porque nosotros tampoco estamos facultados para llegar y entregar, a través del decreto ley 1939 en este caso, propiedades si no tienen factibilidad de urbanización, si no tienen alcantarillado, luz, agua, factibilidad de acceder a caminos públicos, no podemos entregar. Y ahí estamos trabajando con las municipalidades, ellos están adecuando sus planes reguladores, porque este es un fenómeno antiguo, que insisto, no tiene solución mágica, pero que es necesario abordar de forma de darle un buen uso al borde costero. En las playas, en los sectores de Antofagasta y Atacama, los parlamentarios de otras regiones podrán enojarse, pero están algunas de las playas más importantes, con mayor atractivo turístico del país, y no hay capacidad de generar inversión, dado que este fenómeno va creciendo. Se nos ha interesado, y la única forma de revertir ese proceso es regularizar esta situación, y estamos buscando mecanismos legales. Ya se ha efectuado esto en un par de ocasiones a través de leyes express, regularizaciones a muchas personas, pero no ha terminado con el problema de que siguen incrementando las tomas en el tiempo. O sea, puede que se solucione a una ocupación en particular, pero los incentivos perversos siguen generándose, y lamentablemente eso no ha sido capaz de ser solucionado por parte de ningún gobierno. Perdón, presidente. Ahí están saneando o buscando regularizar vivienda la primera vivienda social, estamos hablando, o cualquier tipo de... Se le va a dar prioridad a la que es terreno. primera vivienda. No estamos descartando el instrumento de la venta. Nosotros estamos pensando en vender, siempre y cuando, por supuesto, no se encuentren en zona de riesgo, hayan cumplido con el resto de los requisitos que establece la ley, pero no se descarta. Yo creo que es una buena idea y una buena política pública el pensar en venderle a esas personas, siempre y cuando tengamos algún compromiso formal de manera de evitar que esto vuelva a ocurrir en el futuro. O sea, este fenómeno se produjo hace 20 años, esta discusión se produjo también hace 10 años, y para evitar que esto se vuelva a producir en 10 años más, no basta con regularizar. Efectivamente. Cuéntame una cosa, y en el tema de las caletas, hay mucha caleta pesquera que está en tierra de nadie, se supone que hay con una este ley... plan de fortalecimiento que se está haciendo en las caletas, ustedes tienen un papel súper importante para regularizar al menos la zona donde la gente pueda trabajar, instalar sus boxes o las propias... Así es, tenemos un presupuesto asignado... tenemos un presupuesto asignado de cerca de 700 millones de pesos para este año, y estábamos a la espera que la Subsecretaría de Pesca nos entregara el catastro, porque no sacamos nada abordando esta situación si no tenemos con precisión el número exacto de asentamientos, de personas que viven en cada una de estas caletas, y eso recién lo vamos a obtener esta semana. Entonces ahí tenemos una preocupación respecto a la ejecución presupuestaria, porque estamos en junio. ¿Eso lo están viendo con suspenso? Sí. Sí, no quiero echarlos al agua, pero no es responsabilidad nuestra, porque deberían haber tenido esta información antes, y no la tuvieron antes. Hay una serie de intercambios por correo electrónico, pero recién en estos días están entregando la información del catastro que nos permite a nosotros ir a conversar con esas personas, ofrecer esta regularización y ocupar la plata. No, yo solo quería saber cuánto del presupuesto de ustedes está... Eso es lo que está asignado 2018.
Y ahí tenemos un problema. Sí, lo que pasa es que esta es una ley nueva, es la primera vez que se implementa, por eso están en mora la gente de pesca, esa es la explicación, de pesos. Sí. Nos permite a nosotros regularizar bastante. La Dirección de Obras Portuarias también tiene que Sí. tener una coordinación, porque Sí. son ellos los que implementan el plan de mejoramiento y fortalecimiento de las caletas. Efectivamente, y hoy día, efectivamente, usted tiene razón, y además tenemos que tener vinculación con la Subsecretaría Marina dependiente de Defensa, porque concesiones. son ellos exactamente los que administran las concesiones del borde costero, técnicamente hablando, es decir, de los primeros 80 metros. Tenemos una discusión, una bonita discusión con Defensa, porque nosotros como Ministerio de Bienes Nacionales queremos recuperar esa porción del territorio. Nosotros administramos todo el resto del territorio y nos parece lógico que el ministerio que tiene la vocación territorial, que tiene la capacidad de tomar decisiones respecto del uso del territorio, tenga también esos 80 metros que hace un tiempo se otorgó a la defensa por razones de defensa que hoy día están totalmente obsoletas. Pero estamos en esa discusión con don Alberto Espina. Sí. Está en segundo Eso trámite es muy constitucional. interesante, porque si hay algo que se demora es concesión de borde costero. Promedio 4 años. 4 años por lo menos. No hay un ordenamiento territorial, es decir, es una sucesión de actos administrativos Así que no es. obedece a nada. Y eso no es culpa de los marinos, es porque no tienen ellos la vocación de la información para hacer eso. Por eso nos parece que es relevante tener nosotros esa herramienta y con la fiscalización, por supuesto, que se mantenga en manos de los marinos, De acuerdo. que sea la tramitación la que esté en poder de bienes nacionales, siempre con facultades de veto por parte de los marinos, en caso que haya razones estratégicas, de defensa, pero esa es noticia en desarrollo. Qué buena idea. Está en segundo trámite constitucional, Comisión de Medio Ambiente, simple urgencia. Medio Ambiente. Sí, Medio Ambiente y Bienes Nacionales. Senado. Exactamente. Esa es nuestra comisión técnica. Sí. Toda la facultad de entregar concesiones marítimas y administración del borde costero que hoy día está en poder de defensa pasa a bienes nacionales. Ese es el proyecto ya. Ese es el proyecto. Porque estamos en una discusión con defensa. Una discusión bien interesante. De hace algunos años, una discusión antigua. Se aprobó en la Cámara hace 4 años, efectivamente. Se interrumpió la tramitación, luego la retomamos hace un mes y medio. Está con renovación por primera vez de la simple urgencia y ahí estamos. Pero es un proyecto bien interesante. Sí. Respecto a eso, perdón, presidente, un último paréntesis. Nosotros pretendemos absorber todo el personal de la Subsecretaría Marina que desempeña esa función a través de la creación de la División del Litoral, presupuesto propio, y exactamente a esas mismas personas ejercer esa función bajo tutela nuestra, con fiscalización permanente, lo que tiene que ver con la vigilancia de la Marina. Pero, claro, el temor que tenían ellos, que se manifestó en el primer trámite, fue que habían 45 personas que son las que desempeñan esa función en Chile y que quedarían sin trabajo. La absorbemos nosotros hoy día. Tenemos presupuesto para hacerlo, hay una división, tenemos espacio, pero estamos convenciendo al ministro. Se agradece. Sí, los navegables por menos de, o por buques de menos de 100 toneladas, ahí tenemos un problema también, porque si uno analiza lo que ocurre respecto de las obras menores que se desarrollan en esos lagos, el 95%, este catastro lo tiene Defensa, no nosotros, pero cerca del 95% está de forma irregular, los muelles, por ejemplo. Hubo un proyecto de ley que quiso sanear eso y se rechazó. Eso es ocupación irregular, de bien fiscal, y son mejoras técnicamente, pero no lo paga nadie. Ministro, y consultas con respecto al... Porque borde costero, me imagino que también involucra el tema de los lagos. Sí. El desarrollo inmobiliario que se está generando en varios lagos en nuestro país ha tenido un boom importante. ¿Las nuevas construcciones están incorporando algún criterio o se siguen vulnerando como espacios que podrían ser de dominio fiscal? Eso ocurre, presidente, y otra gran preocupación es que aquí no hay, lo que decía anteriormente, esto es una sucesión de actos administrativos, pero no hay una estrategia de ordenamiento territorial. Nosotros le encomendamos a nuestro CEREMI que de marzo hasta septiembre nos entreguen eso, una estrategia de ordenamiento territorial, de forma de que, detectando las ventajas comparativas de cada región, de cada provincia, de cada comuna, podamos ordenar el uso del territorio, que no sea un acto administrativo como si lo hiciera un software, la entrega de una concesión, por ejemplo, en materia industrial, inmobiliaria, pesquera, sino que obedezca a una decisión por parte de las autoridades regionales, gubernamentales, de ocupar el territorio, de usar el territorio de una manera determinada. Eso hoy día no existe. Hay solo un par de regiones que están con un plan de uso del borde costero, la región de Aysén y la Cuarta, pero hay una política nacional de ordenamiento territorial que encargó la expresidenta Bachelet, la recibió en su escritorio el 12 de diciembre del año pasado. Eso fue retirado de Contraloría, se está analizando lo que va a ocurrir con esa política nacional de uso de ordenamiento territorial, de forma de que tengamos criterios. Hoy día no hay criterios de uso del territorio.
En parte por eso nos interesa a nosotros tener el borde costero, porque como ministerio sí tenemos nosotros criterios, pero el resto de los ministerios no, por eso queremos ordenarlo. ¿Pero eso pasaría por un cambio a nivel legislativo o son una serie de actos administrativos que también se podrían hacer en...? Ambos, presidente, ambos. Sí. Sí, no, lo que pasa es que yo me imagino que parte de la consulta del presidente iba en la línea de si se está garantizando o no el acceso público a bienes nacionales de uso público, como son las playas, los lagos, qué sé yo. Y como se ha desarrollado mucho proyectos de distinto tipo que impiden eso o no consideran eso, se arman líos importantes. Ahora, usted hacía referencia a la cuarta región y es cierto, allá desde hace bastante tiempo se viene tratando de hacer un levantamiento de la realidad que tiene hoy día el uso del borde costero y es desastrosa. Es desastrosa porque, por ejemplo, yo estuve participando ahí en el sector en la Herradura, en Coquimbo. Ahí habría que echar todo abajo, si que quisiéramos hacer un uso racional del borde costero. Entonces, el problema es que se va encontrando con una realidad de hecho que ya está plenamente establecida y al final lo único que se va corrigiendo son esos pedacitos o esas zonas donde es posible hacerlo. Pero el resto es un daño irreparable, con el riesgo que significa, construcciones que están donde no deben estar, apropiación indebida de terrenos que se supone que son públicos, invasión en las playas, zonas de riesgo, ¿no? Es bien grave la cosa. Sí, perdón, presidente, coincido plenamente, si me permite un juicio de valor. Hay un problema político, social muy grande porque desalojar claro, sacar las construcciones que están en el borde costero de forma irregular es una decisión que no muchas personas, no muchas autoridades están dispuestas a hacer. Entonces, estamos buscando mecanismos que nos permitan llegar antes a esa decisión de que la casa, de que el restaurante esté construido, sobre todo en el borde costero en estos primeros 80 metros, donde además hay un riesgo inminente producto de la realidad chilena. Sí, para insistir en ese punto que quizás da para una sesión donde hablemos solamente del borde costero y probablemente los proyectos de ley están haciendo eso. Quizás nos vamos a informar para ir a esas sesiones a discutir de este tema, pero me tocó, esto es pura casuística, pero me interesa saber, entender un poco mejor el fenómeno. Este verano estar turisteando en vacaciones en varios lagos y efectivamente había notoriamente un boom inmobiliario en las regiones del sur de Chile, en el borde costero de los lagos. Y mi pregunta inicial iba también por el tema del acceso, pero ¿qué pasa cuando alguien instala una propiedad que puede ser segunda propiedad o tercera propiedad? Me imagino que la política pública es distinta a la de una situación de campamento en el norte del país, donde es primera vivienda, a cuando es un proyecto que se va a construir con respecto a una vivienda de uso tercera vivienda, no sé, de vacaciones. ¿Cómo se hace para advertir previamente? ¿No hay coordinación entre los planos reguladores de los municipios y el trabajo que hace el ministerio como para alertar y prevenir, cosa que uno diga, estaban avisados, ahora tienen que o comprar o arrendar o simplemente dejar el lugar? ¿Cuáles son las distintas formas que tiene el ministerio? Sí, respecto a lo primero, presidente, sí, es el intendente el que tiene en función de lo que establece la ley la facultad de fiscalizar, oyendo a bienes nacionales respecto del no acceso o el derecho que tiene todo chileno a usar en el caso de los bienes nacionales de uso público, las playas. Y eso hoy día nos parece que requiere una modificación legal, requiere ser perfeccionado. Nosotros creemos que teniendo el resto del territorio, teniendo la facultad de fiscalizar, tenemos una mejor opción de realizarlo mejor de lo que hoy día lo hace la Subsecretaría Marina del Ministerio de Defensa. Por eso estamos intentando agrupar en un solo ministerio la facultad respecto del territorio en general. Y en relación con el uso irregular que se hace respecto del borde costero, tanto primero 80 metros como borde costero, como lo conoce la gente, hay poca coordinación entre ministerios. Tenemos un problema respecto a los loteos irregulares, que voy a abordar en un par de láminas más adelante, donde las municipalidades lamentablemente hoy día se enteran cuando la casa está construida. Entonces, hay un fenómeno de especulación de personas que compran un paño de terreno, ceden derechos, no títulos de dominio, ceden derechos a otras personas que creen que están comprando una casa. Luego de eso se acercan a bienes nacionales y nosotros en el tiempo se les ha dicho que sí y se les regulariza. Lo que queremos es decirles que no, de forma que nunca más se venda humo, se les entregue una situación precaria, muy parecida a los campamentos. No tienen alcantarillado, luz, agua, acceso a caminos. Entonces, ahí hay un par de modificaciones que estamos planteando al 2695 para que la Dirección de Obras Municipales se entere antes de que la casa esté construida, en caso que sea terreno urbano,
y el SAC, a través de un certificado de subdivisión de predios rústicos, se entere antes también de que esto ocurra, de manera que no tengamos que enfrentarnos al proceso de desalojo. Yo ahí planteé al ministro, yo se lo planteé el otro día a la ministra de Medio Ambiente. Nosotros tenemos un temazo con lo que está sucediendo en las zonas rurales respecto a esta subdivisión de 5.000 metros. Yo sé que ustedes están ahí en la comisión interministerial, pero este es un tema del cual nos tenemos que hacer cargo, porque esto en algunos sectores termina con una subdivisión que sin alcantarillado, sin nada, y no hay regularización, porque al final del día el SAC les puede decir que sí, todo el mundo les dice que sí, porque no hay ninguna no está regulado el tema. O sea, lo que se hace en el campo es como que no existiera, pero al final del día el otro día alguien me decía, son ciudades, el campo se está transformando en ciudades mal hechas. Claro. Y tenemos un problema también respecto de las sanciones, presidente. En el caso de los loteos irregulares en zonas urbanas, hay una sanción de 3 años y un día hasta 10 años, pero no es lo mismo en el caso de los loteos irregulares en zonas rurales, donde está proliferando el fenómeno. Y ahí estamos presentando también un proyecto de ley que lo vamos a presentar en la Cámara prontamente. Sigo, presidente, si le parece. Gracias. El desarrollo del programa Chile Estadio, realizando saneamientos de canchas deportivas en todo el país. Esta es una de las pocas cosas que aparece en el programa de gobierno respecto a nuestro ministerio, pero estamos junto al Ministerio del Deporte implementando un convenio, desarrollando un programa, porque nos hemos encontrado con esta realidad en todo Chile. Canchas, no solamente el tema Chile Estadio, sino que canchas deportivas, no solamente de fútbol, deportivas en general, que funcionan de manera irregular, por lo tanto no pueden acceder a subsidios, no pueden mejorar su infraestructura, y ahí, en virtud de lo que establece la ley, también 2695, estamos regularizando un número importante. Estamos lanzando en pocos días más un programa a nivel nacional que esperamos contribuya a justamente eso, al saneamiento de terrenos irregulares que están utilizados hoy día por canchas deportivas, para canchas deportivas. ¿Tiene alguna meta? Sí, es noticia en desarrollo. No me atrevería a entregárselo hoy día, presidente, pero la próxima vez que asistamos sí comprometo a traer ese número exacto, porque lanzamos el proyecto y el programa en pocos días más. En respecto de regularización de títulos de dominio, aquí hay un desglose por región. Acá dice números de casos tramitados, que finalmente están hasta el 31 de mayo. Esto es algo que esperamos mejorar sustancialmente. Implica básicamente un cuello de botella, que es el de recursos, pero estamos saliendo a buscar recursos, como decía antes, a los gobiernos regionales, con la CONADI estamos firmando un convenio, también Ministerio del Deporte y también INDAP, de forma de que estos números sean mucho mejores, probablemente no en el segundo semestre, pero sí a partir del próximo año. Ministro, tiene ejecución muy dispara acá. Sí. Eso obedece a varios factores, pero, como decía recién, tiene que ver con recursos. Hay seremías que han salido a buscar recursos, hay seremías que han logrado acceder a una cantidad de fiscalizadores que les permiten tener menos números, primero, y segundo, claro, si bien hay menos, sí. Es que, ya, lo que pasa es que cuando nosotros discutimos este tema el año pasado, cuando vimos presupuesto del Ministerio, la meta que se puso la ministra era siempre con complementación de los recursos del gobierno regional. Y yo en ese minuto dije, ojo con ponerse una meta sin tener la plata, porque al final del día era como, sí, es que seguro que el gobierno regional nos da la plata. Y yo en ese minuto dije, ojo que eso es difícil ponerse una meta con la plata de otro, o es complejo ponerse la meta con la plata de otro. Entonces, ¿es ese el problema que están teniendo ustedes acá, entonces? Ese es uno de los problemas, que tenemos recursos distintos según la región. Claro, porque en algunas regiones le complementan más que en otras. Sí, pero hay patrones de conducta negativos, lamentablemente, que ocurren en todas las regiones, y ahí estamos mejorando procesos y modernizando los procesos. Ahí nos encontramos con expedientes muy antiguos, todo es papel, y hay una serie de cosas que se pueden mejorar de forma de hacer más en menos tiempo. No solamente es recursos, sino que también es gestión. Y aquí estamos con don Eugenio Quesada, que se está quedando pelado de tanto trabajar en materia de modernización. Perdón, Eugenio. Escoba. Queremos sacar un par de casos. Perdón. Es gratis. Sigo si quiere, presidente. En materia de gestión territorial, tenemos una alianza con la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, esta oficina que es del Ministerio de Economía, que lanzó su programa hace pocas semanas, con el objeto de identificar territorio nacional que podría ser utilizado para incrementar la inversión sustentable en el país. Ahí lo que estamos haciendo es apoyar
algunas trabas con las que nos habíamos encontrado de manera o de corte administrativo, que no permitía que, por ejemplo, algunas empresas en materia de energías renovables no convencionales se adhirieran a esta orden ministerial del año pasado, de forma de poder tener mejores posibilidades de garantía, mayor plazo de concesión y más tiempo para realizar las labores de estudio y construcción de los proyectos de energías renovables no convencionales, para los cuales antes tenían un plazo máximo de 24 meses más una prórroga de 12 y hoy día tienen un plazo de 10 años. En eso el Ministerio de Economía está bastante agradecido hasta donde nosotros sabemos, porque había un cuello de botella detectado en el Ministerio de Bienes Nacionales que se está solucionando. En segundo lugar, se está avanzando en la estrategia de ordenamiento territorial por medio de la identificación del uso del suelo. Lo que les comentaba recién, le encomendamos a todos los Ceremis en todo Chile que de marzo hasta septiembre nos entreguen criterios. No queremos casarnos con ciertos usos y excluir otros usos en el territorio, porque eso puede ir modificando en el tiempo. Pero sí nos parece que es adecuado retomar el trabajo que hizo la presidenta Bachelet y que se le entregó en sus manos el 12 de diciembre del año pasado en materia de tener una estrategia de uso del suelo que hasta el momento no ha existido. Hay algunas regiones que están más avanzadas que otras, pero esto, lamentablemente, en el caso de bienes nacionales, se ejercía una función muy pasiva de buzón, de recibir peticiones de entidades gubernamentales, de alcaldes, de organismos sociales, de personas naturales, pero no había una proactividad para ofrecer el territorio. Si nosotros hoy día tenemos el 54% del territorio nacional y en 3 años más entregamos el Ministerio con un 40%, por ejemplo, creo que es una buena noticia. Yo creo que el territorio está mejor administrado en manos de las personas. Y para eso estamos construyendo una oferta de manera que la gente se acerque al Ministerio y tenga la posibilidad de optar a través de los distintos actos administrativos a una venta, una concesión o un arrendamiento. ¿Han coordinado con la gente con el proyecto que estamos viendo de la creación de la Subsecretaría de Biodiversidad y Áreas Protegidas? Sí. Porque el catastro que falta ahí, nos entregaron información el otro día en la comisión, de que calculan que pueden llegar a unas 48.000 zonas que podrían ser declaradas. Y uno pregunta, bueno, ¿y cuántas tenemos controladas o manejadas? Y creo que son, no sé, 1.200, 1.800, una cifra muy, muy pequeña todavía. Y una de las razones que daban es que no se tenía posibilidades de tener un catastro más preciso. O sea, ustedes también tienen que estar ahí metidos. Sí, eso es un tema bien interesante que nos tiene bien preocupados y ocupados, porque de aprobarse ese proyecto, la administración que hoy día existe respecto de los parques nacionales y las zonas protegidas pasa de la CONAF a Medio Ambiente. CONAF tiene un giro principal y secundario en este caso, que es la administración de los parques nacionales, de los cuales somos dueños nosotros, pero yo no sé si tienen la facultad, la herramienta, el presupuesto para hacerlo de la mejor manera. Entonces, hay todo un tema de cómo se va a administrar. Nosotros tenemos una facultad que vamos a conservar de aprobarse el Servicio de la Biodiversidad, que son los BNP, que son los Bienes Nacionales Protegidos, que nos permiten básicamente elegir un lugar o muchos lugares y decretarlo bien nacional protegido y entregarle una protección similar a la de las reservas naturales y eventualmente entregarlo en concesión. Yo creo que es un modelo interesante de explorar, porque hoy día hay grandes masas de territorio que son parques nacionales, que son reservas nacionales, pero que yo creo que no están bien administradas. Tenemos modelos de lo contrario en Torres del Paine, en una ruta patrimonial en Magallanes que se llama el Canquén Colorado, donde a través de una alianza público-privada se permite conservar el territorio, promoverlo y también administrarlo de una forma mucho más eficiente para que vaya más gente. Hoy día no puede ser que un parque... Sí, está ahí. Nosotros creemos como dueños, entre comillas, de los parques que podemos conservar esa atribución. El jueves de esta semana vamos a lanzar, por ejemplo, en Real Siete Tazas, por primera vez una concesión dentro de un parque nacional. Y eso queremos replicarlo como modelo de gestión, siempre y cuando esté garantizada la conservación del patrimonio. Eso nos parece que es fundamental. Turismo. No, de la gestión del parque, pero de una porción pequeña, pequeña infraestructura a la que acceden ellos, pero un porcentaje muy menor, porque cuando uno le entrega porcentajes muy grandes, ese modelo no ha funcionado. Así que estamos modelando o simulando esta nueva forma de administrar, que se usa en otros lugares en Chile, también en otros lugares del mundo, pero estamos a la espera de lo que ocurra con ese proyecto de ley, porque no sabemos, y eso también está... Sí. Quedamos parados porque el gobierno quedó de tener una definición, pues que van a optar, porque todavía el conflicto sigue entre la CONAF y la nueva subsecretaría. Sí, la CONAF hoy día no tiene los recursos suficientes para poder administrar la red de parques actual. Son 36 parques, 49 reservas, 16 monumentos y con lo que está ocurriendo en el sur, Parque Patagonia, Cahuéscar,
va a tener menos presupuesto. Entonces, es necesario ponerle un ojo a eso, creo yo. ¿Sigo, presidente? Es que no sé por qué sé. Que con respecto a los parques nacionales, cuando se implementan modelos de concesión, ¿cómo se altera, cómo afecta eso el acceso? O sea, porque en general aumentan los precios de entrada, disminuye... O sea, ¿cómo se ve variada la demanda por acceso? Hay muy poca información, diría yo, como para dar una opinión concluyente, pero sí, obviamente afecta a los precios. La idea es que eso no afecte finalmente el uso que se le da a los parques nacionales, pero hay poca experiencia todavía. Nosotros conocemos, me ha tocado visitar un par, una que es muy buena, que es en Magallanes, que es justamente la ruta del Canquén, Colorado, donde hay una infraestructura espectacular, por la que se cobra un precio de entrada, pero que permite sostener una infraestructura verdaderamente de 5 estrellas y un acceso bastante barato para la gente. Eso no es una evidencia que haya sido capaz de replicarse en muchos otros sectores en Chile, principalmente porque hoy día administra la CONAF y es bastante celosa con toda razón de esa facultad de administración. Yo creo que con el proyecto de ley y la modificación que se está planteando y nosotros conservando esta posibilidad de decretar bienes nacionales protegidos y entregar esa concesión, vamos a tener más información de forma a poder entregar una opinión más concluyente. Sería interesante tomarla como variable a observar, porque lo que menos creo querríamos todos en esta mesa es que, claro, pudiera existir un mejor servicio, pero se concentrara en muy poca población, o eventualmente que la población extranjera solamente pueda disfrutar del turismo y no la población nacional. O quizás, no sé, lo que hacen en muchos países, que la tarifa nacional es distinta a la tarifa extranjero, en este caso para el turista, que puede pagar más y que está dispuesto a pagar más y sin afectar a la población nacional. Entonces, verlo como variable, creo que es súper importante el acceso de la población, senadora. Yo, en la misma línea, pero yo creo que las concesiones son una tremenda herramienta y lo podemos ver cuando uno compara parques de la 9ª región con parques de la región de Los Ríos. En el caso de los parques de la 9ª región hay concesión, en el caso de los parques de la región de Los Ríos no hay concesión. Pongo como ejemplo Parque Villarrica, Parque Chocuenco. El Parque Mocho Chocuenco está cerrado. No se tiene acceso porque no hay guardaparque y por lo tanto nadie tiene acceso, o sea, hay una barrera, no hay acceso, nadie puede entrar y no se puede desarrollar el turismo, tampoco los tour operadores pueden entrar, no entra nadie finalmente, tampoco la gente que vive ahí. En el caso de Villarrica pueden entrar, hay turismo y se desarrolla. Ahora, en las concesiones, ministro, pedirle que le ponga ojo a algo. Que se puede poner en una concesión. Por ejemplo, puede ser, por ejemplo, el precio de entrada de las personas que viven ahí, ¿ya? Que eso se puede hacer. El precio, los tour operadores, ¿ya? Que lo que ha pasado en otros lugares es que cuando se hace la concesión, o sea, antes de la concesión, los tour operadores que funcionaban ahí eran tour operadores de la región. Se hace la concesión y el concesionario hace un acuerdo con tour operadores específicos, ¿ya? Y los tour operadores que normalmente trabajaban en esa área silvestre protegida ya no tienen acceso o tienen acceso con un costo mayor. Y ahí hay que tener cuidado de que en el fondo esto no se transforme como en un, no sé, la imagen que se me ocurre es como un helicóptero que viene de otra parte y se instala con todo, digamos, o una nave espacial que se instala con todo y que no tiene nada que ver con el territorio que está alrededor. Y ahí hay que tener cuidado con la forma en la que se hace la concesión. Ahí nosotros, por ejemplo, en la región de Los Ríos, estamos preocupados respecto a las bases de licitación para las zonas protegidas de nuestra región. El ejemplo es Mocho Chocuenco. Y ahí con la ministra anterior lo conversamos, ella tenía algunas dudas de si es que se podía favorecer en la licitación o pedir que se favoreciera en la licitación los turoperadores regionales, la gente que vive en la zona, el turismo de la zona, las personas que están alrededor. Ella tenía dudas respecto a la
constitucionalidad de eso, pero se hace en otras licitaciones, como por ejemplo en licitaciones de obra, donde se dice, bueno, cierta cantidad de personas que sean de la ciudad, tiene que contratar cierta cantidad de las personas que sean de la ciudad. Y a mí eso me parece súper relevante, porque de otra manera las concesiones van a tener un problema de relación con las comunidades que están alrededor de los parques, y eso estaría muy mal, de que se generaran esos problemas porque las bases de licitación no están bien trabajadas con el territorio que hay alrededor y bien, en el fondo, interconectadas con ese territorio. Entonces, yo ahí le pediría que le pusiera especial atención de cómo están esas bases de licitación y que tuvieran esa mirada de favorecer los que están hoy día en el territorio. Presidente, gracias. Sí, no puedo estar más de acuerdo. A mí nos encantaría que fuera nuestro problema, pero creo que con las modificaciones que se están planteando en la ley van a ser problema de alguien más. Ahora, sí conservamos algunas facultades en virtud de este modelo de gestión que son los BNP. Ahí nosotros sí hacemos licitaciones, sí consideramos los criterios y aspectos que usted señala. Estamos, por ejemplo, a propósito del plan de impulso a la Araucanía, pensando en voz alta, pero en entregarle concesión a comunidades, pehuenches, por ejemplo, en Conguillío, pequeñas porciones del territorio, de forma que sean administrables, para ir viendo cuál es el resultado de ese tipo de concesiones. Pero nosotros tenemos más facilidades como ministerio que el resto de los ministerios y mucho más facilidades, por cierto, que la CONAF. Por eso, esto que estamos haciendo esta semana, por primera vez en la historia de los parques nacionales, esto de concesionar una parte de ellos en Radal 7 Tasas, queremos hacerlo en todo Chile. Con esas consideraciones locales, por decirlo de alguna manera, que es fundamental. De hecho, también en zonas como la nuestra, en Panguipulli, por ejemplo, también se puede concesionar a comunidades indígenas que viven alrededor del área silvestre protegida, y eso ha dado súper buenos resultados en otras partes del mundo. Sí. De Estados Unidos. En Isla de Pascua. Y tenemos un problema adicional, pero sí. ¿Sigo, presidente? Gracias. Voy a andar un poquito más rápido porque nos quedan algunas láminas todavía. Nosotros tenemos un programa que se llama el SNIT, que es el Sistema Nacional de Información Territorial, que en el fondo son capas sobre capas que nos permite ir teniendo información y recogiendo información del resto de los ministerios, tendidos eléctricos, casas, hospitales, carreteras, riesgos sismológicos, tipo de suelo, y de esa forma vamos construyendo un modelo que está replicado a través de esta infraestructura de datos geoespaciales, no está mal escrita la sigla, así se reconoce en todo el mundo como IDE, que es eso, es una recopilación de información que vamos recogiendo del resto de los ministerios para ir conformando una base de datos consolidada del Ministerio de Bienes Nacionales que nos permite actuar como gobierno en el caso de, por ejemplo, desastres naturales. Cuando ocurre algo, la ONEMI nos llama a nosotros, no me llama a mí, pero llama a la especialista de la SNIT, doña Macarena Pérez del Ministerio, porque ella tiene la información de lo que está ocurriendo y qué es lo que hay en cada porción de territorio. Lo interesante, o lo que queremos modificar, es que hoy día nos llega esa información por parte de los ministerios y las municipalidades de forma voluntaria, no es obligación legal. Tenemos un anteproyecto pronto a ingresar al Congreso que establece esa voluntariedad en obligatorio, de manera de que nosotros consolidemos y reunamos información total, tengamos lo mismo que en materia de catastro, una información final en relación a lo que ocurre y la información que recoge el resto de los ministerios y que no apele únicamente a la voluntad de cada una de estas reparticiones de enviarla cuando así lo estimen. Eso es la SNIT, eso es el SNIT, el Sistema de Información Nacional de Información Territorial. ¿Está explicado? Luego, en materia de reestructuración, para mejor resguardo, sí. Ministro, ¿le podríamos, o bueno, si quieres después, pero pedir más información sobre esto? ¿Esto es algo que viene en funcionamiento? ¿Es nuevo? ¿El SNIT? ¿Lo quieren impulsar? Esto está en funcionamiento hace varios años en el Ministerio. Esta información está consolidada en el último piso de nuestro Ministerio y es un sistema sumamente interesante que obedece a una normativa internacional. Hay una disputa ahí entre los europeos y los americanos de cuál es la normativa que funciona, que debe ser única para que conversen los software. Pero vamos a mejorar sustancialmente la facultad que nosotros tenemos de reunir información si se establece una obligatoriedad por parte de los ministerios para enviar esa información. Eso es algo que no cuesta mucho dinero. Es que, como acá se avanzar a un modelo de gestión conocido como IDE, eso hoy día no existe. Entonces. La IDE en Chile es la SNIT. Nosotros tenemos el paraguas que agrupa esta información de información territorial, son las IDE en todo el mundo, ¿no? Las IDE en el mundo conversan con nuestro sistema a través de la SNIT, que en realidad es un sistema bien avanzado, que tiene como usuario a casi todos los ministerios. Cada vez que se requiere tomar alguna decisión en materia de política pública nos preguntan qué es lo que hay en el suelo, cuántas personas viven, qué riesgos tiene, pero no tenemos esa información definitiva porque es voluntario.
O sea, la modificación es algo legal que quieren hacer, no es algo tecnológico. Legal. No, Queremos al resto de los servicios. Lo tecnológico ya está. Lo que pasa es que para el Ministerio de Obras Públicas es tangencial en materia de presupuesto. Para la Municipalidad de Putre no tanto, es bastante más oneroso. Entonces estamos ideando un sistema progresivo en el tiempo, de entrada en vigencia por etapas, de manera de que esto no sea tan oneroso para los servicios que son más chicos, para las municipalidades. El Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, es propia para un camino y le queda un remanente. Y ese remanente pasa a ser un bien nacional de su público, pero normalmente no le informan al Ministerio y el Ministerio no puede ofrecerlo. Y normalmente eso están ocupados por gente que supo todo esto y están irregularmente. Ese no está en el catastro nuestro. Claro, pero es de ellos. Claro. Y está lleno de eso, sobre todo obras públicas. Sí, exactamente. Dentro de la reestructuración, para mejorar el resguardo del patrimonio fiscal, estamos planteando un mayor control de la cartera de arriendos fiscales, algo ya me refería hace algunos minutos, y también la recopilación de información de convenios regionales con fondos de terceros. También explicaba esto en relación a los convenios con la CONADI, con el INDAP y también con los gobiernos regionales. SEMA Chile. Nos encontramos con esta situación. El Consejo de Defensa del Estado y SEMA Chile firmaron un convenio judicial, una transacción, en virtud de la cual 108 propiedades reingresaron al patrimonio fiscal, 84 de ellas para ser dispuestas por nosotros, el resto estaba sujeta a un convenio y para ser entregadas a una institución determinada por SEMA, y nosotros estamos en el proceso de levantamiento de información de qué tipo de propiedades son, dónde están, si tenemos ocupación irregular o no en ellas, y estamos recibiendo muchas peticiones. Estamos en conversaciones con el Sename, estamos en conversaciones con el Ministerio de Desarrollo Social, estamos fortaleciendo, por ejemplo, con 4 inmuebles el plan de invierno, el plan Noche Digna que se llama, que es del Ministerio de Desarrollo Social. Nos han pedido inmuebles no muy grandes para albergar a un grupo de 10, 15 personas, modificando lo que es el concepto tradicional de albergue, pero eso es lo que estamos haciendo con estos 108 propiedades que ingresaron de forma a través de un convenio voluntario entre SEMA Chile, voluntario entre comillas, y el Consejo de Defensa del Estado. Era un número mucho más importante en el tiempo, pero llegamos a estas 108 propiedades que el 15 de marzo ingresaron al patrimonio de bienes nacionales y están en proceso algunas dentro de lo que se tramita en el Conservador de Bienes Raíces. Aquí tenemos algunos ejemplos, si quieren paso rápido para quedar esta información en su poder, de asignaciones de inmuebles fiscales en lo que es el periodo enero a abril del 2018. Las siguientes 3 láminas tratan sobre eso, las siguientes 4 láminas en realidad. Y aquí hay una información respecto a lo que se ha hecho este año con los inmuebles fiscales, siguiendo con la política pública de arrendar, concesionar, vender, y ahí nosotros intentando tomar buenas decisiones de forma de poder reintegrar la mayor cantidad de dinero fiscal al Estado. Por último, en materia de agenda legislativa, presidente y estimados parlamentarios, ya comentábamos lo que estamos pretendiendo hacer con el uso del borde costero. Este es un proyecto, el boletín 8467-12, está con urgencia simple, Comisión de Medio Ambiente del Senado, y pretendemos recuperar, como decía hace un rato, esta porción de territorio contada desde las más altas mareas, hasta 80 metros hacia el continente, de forma de que sea un solo ministerio, el que tenga toda la administración del territorio, y de esa forma poder tener una estrategia de uso del territorio uniforme y con información bastante más completa, que es la que tiene hoy día la Subsecretaría Marina dependiente del Ministerio de Defensa. En estudio, el SNIT, hablaba de este recién, el Sistema Nacional de Información Territorial. Queremos hacer obligatoria una facultad que hoy día es una facultad por parte de las reparticiones públicas. Luego, en segundo lugar, el permitir la administración de los parques nacionales con el fin de desarrollo sustentable. Solamente nos va quedando este BNP, que es este Bien Nacional Protegido, pero queremos que tenga una categoría similar a la de los parques nacionales, de forma de poder administrar de mejor manera este territorio que hoy día, de acuerdo a esta modificación legal, pasaría a ser administrado por parte del Ministerio de Medio Ambiente, pero que ahí yo creo que en función de lo que es la experiencia de los últimos 30 años se puede hacer mucho más, sobre todo la rueda acá está inventada, copiando experiencia internacional en materia de administración de parques nacionales. Nosotros vamos a seguir siendo los dueños de acuerdo a la modificación al sistema de la biodiversidad, pero no nos vamos a desentender de la administración porque no corresponde. Y por último, estamos planteando algunas modificaciones al decreto de ley 2695, llamado por algunos decreto ladrón, sobre regularización de la pequeña propiedad de raíz. ¿Qué es lo que hace este decreto en 30 segundos? Hay un tenedor material, es decir, una persona que está ocupando un lugar, se han pasado más de 5 años de forma pacífica e ininterrumpida y con los testigos correspondientes, va al ministerio, nosotros
si se cumplen con los requisitos, lo transformamos en poseedor material y luego, por prescripción adquisitiva, pasa a ser dueño en el plazo de 1 año. 1 año que es un plazo muy breve, porque puede haber un dueño que no se entera de este proceso dentro de bienes nacionales y que no tiene una facultad, en virtud de los plazos que establece la ley, suficiente para poder oponerse. Queremos que ese plazo sea al menos del doble, de 2 años. Hay un proyecto que está en comisión mixta desde octubre, noviembre del año pasado, que nos gustaría revivir. Sí. Sí, mixta, y que trata justamente de este tema. Es una moción parlamentaria y que entrega un plazo mayor de oposición al legítimo dueño para que no se vea desprovisto de un territorio en el caso de no haberse informado adecuadamente. Es eso, este caso en virtud del cual se le llama decreto ladrón, porque hay muchas personas que pierden este derecho de propiedad en virtud de lo que establece la ley, que está concebido para otra cosa. Hay muchas propiedades, sobre todo en el sur, se muere una persona, se la entrega a sus hijos, queda convencido de que en virtud de esa entrega verbal o informal, esos son sus sucesores y son los legatarios, pero esas personas no tienen derecho sobre esas tierras y cuando van a obtener o a pedir algún subsidio por parte del Estado se dan cuenta de que ya no son, o sea, que no son dueños, nunca han sido dueños de eso. Y para eso, en el fondo, se crea este decreto a fines de la década del 70 para poder regularizar ese tipo de situaciones, pero ha sido mal utilizado y queremos modificar ese mal uso. Gracias, presidente. Senador Montes. Mira, algunos llevamos años en este mismo subcomisión y en este mismo ministerio. Algunos temas ya por lo menos con la senadora ya los conocemos por años. Pero primero, respecto a seguimiento, a compromiso. O sea, hay 3 compromisos no cumplidos y nosotros en eso somos tremendamente rigurosos. De los 15 compromisos solo se han respondido 12 y hay 3 que no, 2 de glosas comunes y 1 de la Subsecretaría de Bienes Nacionales. Todos eran para el 30 de abril y a la fecha no lo recibimos y aquí en eso esta comisión es bien rigurosa de que se cumpla. Respecto a la regularización de la propiedad raíz, aparece un gasto solo del 23%, probablemente hay alguna explicación más específica de eso, porque lo único que está abajo, el resto está bastante más dentro del 50, cercano al 50. Sobre el tema de la 2695, aquí hay harta iniciativa. El señor secretario de esta comisión se acordará que cuando discutimos, no sé, por lo menos 5, 6 o 7 temas que surgieron a propósito de ese proyecto que está en comisión mixta, y siempre se pensó que el Ejecutivo debía presentar un proyecto integrado, porque son hartos temas, ministro. Ya no alcanzan a entrar porque no están en la idea matriz muchos de ellos para la comisión mixta, pero sí es un tema que preocupa por el abuso, pero también por distintas formas de manipulación que existen. Yo entiendo que este decreto es súper importante porque es para casos límite. El problema es que se está usando en muchos casos no límite. Entonces, ¿cómo ponerlo, cómo hacerlo? Y respecto a lo que planteaba la senadora, el tema de esto de la venta de derechos, o sea, toda esta irregularidad tiene mucho que ver con la ley de parcela de agrado, que yo, ministro, creo que es muy importante estudiar eso, si esto no lo tiene ningún país del mundo y está generando distorsiones en la forma de crecer lo urbano, porque todo lo que es una forma de crecer, así se hace ciudad, que es lo más caro que hay para el Estado, porque la gente va sumando vivienda y de repente tienen que pavimentar, poner luz, porque esto no existe en otros lados. O sea, y parte con las 2 viviendas en los 2.000 metros, o sea, la media hectárea, en 2 viviendas y después va llegando otra. Y la ley de copropiedad inmobiliaria tiene hay una vieja polémica que puede construir aquí o no puede construir acá, y de hecho está construyéndose como copropiedad. Respecto al tema también de esto de la regularización, aquí hay un viejo tema en esta comisión que se resolvió en el gobierno pasado por la vía del acuerdo entre 2 ministros, pero no por la vía legal, que consiste en lo siguiente: la regularización de la propiedad no es igual que la regularización de la construcción, que el equipamiento. En la ley tú puedes regularizar propiedad, pero no necesariamente simultáneamente se regulariza el loteo. Entonces nosotros siempre hemos insistido que ambas cosas tienen que ir juntos, porque se genera un problema muy fuerte, porque se regulariza la propiedad y el loteo queda irregular. Y esto es un problema, hasta ahora los 2 ministerios estaban coordinando y se resolvió por ahí. A lo mejor ustedes también se coordinan entre vivienda y acá, pero hay que buscar una solución institucional también. O sea, no puede ser tan voluntario y esto debería ir juntos. Hay gente que cree que tiene que regularizar todo y solo tiene la propiedad. Y sigue irregular el loteo y todo eso, o a la inversa también. Respecto al tema de la propiedad de las canchas y toda esta cuestión de las canchas,
Bueno, aquí ha habido un viejo debate sobre el tema de la administración, que es el mayor problema que tenemos con las canchas. Uno, regularizarla para poder invertir, etcétera, pero cómo se administran. Y en general el más renuente a encontrar una forma de administración ha sido el Ministerio de Bienes Nacionales. O sea, no encontrar alguna manera en que esto tiene ciertas reglas de administración. En parte por... Las juntas de vecinos a veces son súper arbitrarias también, es y en otros son normalmente una persona, o dos personas las que... y en otros casos no tienen a nadie. Entonces hay un tema, ministro, que si se lograra por lo menos poner el tema en discusión y avanzar en buscar una solución. Finalmente, sobre el Parque Nacional, la inversión, la concesión, yo creo que este es un campo muy importante de creación, de buscar alternativas, y quizás la ley esta de biodiversidad da ciertas condiciones, pero se requiere mucha imaginación para ver cómo invertir acá, porque la ley de concesiones, tal como está, da para ciertos proyectos ahí, nunca se ha usado. Ha habido cierta gente que ha trabajado una manera de pensar cómo se puede el privado hacer cargo de todo el parque a cambio de un cierto beneficio que él tiene por un tiempo determinado, no por propiedad. Y en esto yo quiero solamente decirte una cosa. El famoso fondo de infraestructura, ese es un fondo que se puede ocupar acá. El actual gobierno tiene un análisis de este fondo que no lo está usando ni mencionando para nada. Y especialmente se puede usar como fondo de garantía. Y la verdad que por lo menos si tiene gente en este tema financiero dentro del Ministerio, sería bueno mirar cosas innovadoras, sobre todo para los parques más grandes, en zonas extremas, en fin. Eso sería mi consulta y ojalá que le vaya bien, ministro, de un ministerio chico, pero lleno de enredos. Y el mayor problema, se ha avanzado mucho en el catastro, que antes esto demoró muchos años en avanzar, estamos en otro nivel. El tema de la regularización es un problema que se presta para muchas irregularidades y hay mucho chamullo, no es cierto, pero hay mucha abuso y hay robo, incluso en la metropolitana, en distintos lados, o sea, en PIR, que han aparecido por distintos lados, producto de que se ponen de acuerdo cierta gente de las empresas que hacen esto con funcionarios de su ministerio, como algunos funcionarios aislados, y hacen cuestiones irregulares. Y ustedes han pillado varios, sí, pero en otros no los pillan. O sea, quiero decirle que eso es parte de la complejidad y ojalá que funcione. Gracias. Y bueno, por supuesto, usted sabe mi preocupación. Usted retiró 200 propiedades. Y me gustaría saber cuáles son, cuántas devolvió. Los argumentos que usted da en la prensa son bastante agresivos. O sea, y la ministra reaccionó porque dijo está todo, una parte está mal hecha, toda una imagen de que esto era irregular. Usted sabe que el proceso se ha ido haciendo cada vez más objetivo porque todo tiene que pasar por el Consejo Regional incluso. Toda esta gran parte de la que probablemente la que usted retiró. Todo esto es un enredo, o sea, y eso le da un poquito más de estabilidad tener que pasar por el Consejo. A veces no quiere decir que el Consejo haga todo bien, pero en general por lo menos un poquito menos arbitrario que lo que fue en otro momento. Entonces me gustaría saber sobre eso. Perdone, presidente, pero eso es mío. Senadora. Gracias, presidente. Respecto a los compromisos, nos vamos con la tarea de cumplir con eso que está pendiente. En relación con el 2695, sí, nosotros estamos apoyando lo que está en la comisión mixta, sabiendo que tiene bordes sumamente precisos, pero tenemos un anteproyecto, sí, mucho más completo. El proyecto que está en la comisión mixta no aborda el problema de los loteos irregulares, que es algo que está proliferando de forma muy peligrosa en Chile. Los alcaldes los van persiguiendo y los loteadores se van yendo a otros lugares, se van corriendo, pero siguen adelante con este negocio de especulación que los transforma en millonarios, pero que deja a la gente sin títulos de propiedad, títulos de dominio. Sí, exacto. Yo no soy muy amigo de que no creo que la solución vaya por aumentar las penas únicamente nunca como política pública, pero acá hay penas muy bajas para el loteador irregular de zonas rurales. Eso hay que equipararlo al loteador irregular de zonas urbanas, y eso está en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Esa es una de las medidas. Pero estamos estudiando una serie de normas, de temas que están dentro del 2695 y queremos este año, en un par de meses más, presentar una moción, un mensaje, en el Congreso, sí, de forma de abordar de manera más integral esta situación, porque quisimos cronológicamente empezar con lo que está en la comisión mixta, pero no agota ni en un 25% lo que queremos presentar en materia del 2695, y ahí hay muchos de los temas que usted aborda. Por ejemplo, el de la regularización de la propiedad versus la construcción. La gente jura de guata, si me permite la expresión, que queda regularizada ambas cosas con el solo hecho de regularizar una, cualquiera de las dos, y no es así. Y eso provoca una serie de problemas.
En lo que tiene que ver con la administración de las canchas deportivas, no lo he estudiado, pero lo voy a hacer. Lo vamos a hacer como ministerio. Estamos hoy día enfocados en el proceso de regularización, pero sí, cuando lo hemos ido a hacer a regiones, hemos conversado con el club deportivo, con la persona natural que está a cargo, con el cacique de turno, ¿no es cierto?, que está como a cargo del tema, pero sí creo que hay que avanzar de forma que no nos rebote el problema en la administración y vamos a darle una vuelta con nuestra gente en el ministerio. De acuerdo. Después de las cifras que usted cuestionaba en materia de regularización, no sé si tenemos, si puedo, presidente, entregarle, senador. Gracias. Sí, una impresión del tema. Lo que nos está apalancando la ejecución en ese ítem en particular es la ejecución del presupuesto de ley de caletas. Esos 800 millones de los cuales conversamos hace un rato están consignados en este ítem presupuestario. Y la imposibilidad o el apalancamiento de la gestión es lo que tiene la ejecución tan baja hasta ahora. Estamos esperando esa información, como se dijo, de Subpesca, para poder lanzarnos ya a la ejecución en forma energética y poder remontar esta cifra que está baja, el 23% que hacía mención el senador. Gracias, presidente. Y respecto de los decretos, me gustaría contarlo cómo ocurrió. A nosotros nos toca firmar, y a mí en particular, alrededor de 50 decretos por semana. Concesiones, arrendamientos, ventas, de distintas índoles. Y en marzo, en abril, recuerdo la sensación de estar firmando esos decretos con poca información. Y probablemente quien ha estado en una labor similar ha tenido la misma sensación, pero quisimos pedir más información respecto a los decretos en general, no de alguno en particular. Creo que la noticia no salió para nada bien. Hablé con el periodista, porque lo que hicimos fue darle un poquito más de tiempo al proceso de firma de los decretos, de forma de saber con qué nos estábamos encontrando. Y la verdad es que nos hemos encontrado con de todo. Hay, lamentablemente, casos donde se ha detectado un negocio paralelo entre personas que trabajaban en el ministerio y empresas externas que tenían su sistema en virtud del cual tenían un ministerio paralelo. Entonces, detectando eso, especialmente en algunas regiones, tomamos la decisión de demorarnos un poco más en la firma de los decretos para poder profundizar la revisión de los mismos. Fue eso lo que salimos a decir y salió en un medio de comunicación digital bastante mal, no se entendió bien, salí a explicarlo. Intentamos no responsabilizar absolutamente a nadie porque puede que de estos decretos que están en proceso de revisión aparezca que un porcentaje importante estaba bien tramitado. Pero hay un número no menor que no está bien tramitado y que en los que hemos detectado una serie de irregularidades. Algunos de esos casos están en manos del Consejo de Defensa del Estado, otros lo estamos revisando en nuestra división jurídica, pero ahí les pediría un poquito más de tiempo porque eso lo estamos revisando de a uno. Y si antes firmábamos 50 semanales, hoy día estamos firmando la mitad, de forma de tener más certeza y más información. Llegaban con un expediente que decía región de Antofagasta, 200 hectáreas, proyecto industrial, lleva arrendando 15 años. No era suficiente información. Entonces, estamos enviando a los fiscalizadores a terreno para que levanten información y ese es un proceso que nos está tomando un poco más de tiempo de lo que debería y está ralentizando las decisiones en materia de actos administrativos, pero nos parece que es un acto de responsabilidad. Eso va a ocurrir por una sola vez en el Ministerio, porque ya entrando en régimen y teniendo más información en este proceso, no va a ocurrir de nuevo que revisemos profundamente este número. Sí. Pasa la carpeta por el CEDEMI, luego sube al nivel central, en algunos casos tenía recursos jerárquicos presentados y antes de fallar esos recursos jerárquicos quisimos devolver esas carpetas a las seremías para una segunda revisión. Eso es lo grueso de estos 200 decretos que no tienen que ver, o sea, tienen que ver con arrendamientos, concesiones y con ventas, no tienen que ver con un proceso en particular, pero sí quisimos revisarlo, estoy tranquilo con la decisión y entiendo que provocó ese ruido innecesario. Entiendo que provocó ese ruido innecesario, que puede que hay algunas personas que se hayan sentido perjudicadas, pero fue esa la intención. Un caso, perdona, presidente, pero hay un caso específico que es Barnechea, que a mí me preocupa, el Club Deportivo Barnechea, que su hermano lo conoce muy bien, porque el municipio le quitó el estadio y construyó casa en el estadio y la mitad era bienes nacionales. Fue una cosa bastante poco clara, pero ahora Bienes Nacionales había logrado encontrar una alternativa y entiendo que están ustedes tratando de regularizar ese proceso. O sea, eso está para decreto aprobatorio, es decir, ya tuvo el primer decreto. Ya tuvo toda la revisión de ustedes. Ya tienen la escritura y nos encontramos con el decreto aprobatorio sobre el escritorio. Quise darme un tiempo para tomar esa decisión porque ya está el proceso, está en el minuto 90 el partido, eso está absolutamente listo. Una alternativa es echar para atrás y no firmar ese decreto aprobatorio en ese caso en particular, pero está el proceso hecho completo. Entonces,
De hecho, ese es uno de los casos que tenemos para los próximos días. Pero de esos hay algunos casos también que también están justamente para la firma del decreto final, que es el decreto aprobatorio. Yo no conozco a su hermano, pero en caso de que no lo apruebe, voy a ponerme de acuerdo con él. Gracias, senador. Ministro, estamos a punto de terminar. Sí, estamos a punto de terminar la sesión, se nos está acabando el horario, pero, por ejemplo, tanto en la recolección, sobre todo en los ingresos, yo vi harta varianza, no solo como entre regiones en cuanto a los ingresos. La varianza responde a que los contratos, algunos se pagan mensualmente, otros semestral, otros anual. Hay algunas que estaban todos muy por encima del prorrateo mensual que estamos, ¿no? 31 de mayo son 5 meses que estaban ya muy por encima incluso de la mitad, otros que estaban por debajo de lo que uno esperaría, no sé, 5/12. Entonces, ¿qué es lo que explica esa varianza? Porque hay algunos que ya estaban casi completos a la proyección anual, eso me imagino que pagan inmediatamente todo el año. Entonces, ¿por qué se explica esa varianza? Gracias, presidente. Si me permite, ¿puedo entregar la palabra a Eugenio Quesada? Gracias. Sí. La verdad que esa dispersión se explica principalmente porque existen diferentes tipos de contratos. Hay contratos que establecen un pago anual, es decir, una anualidad, a diferencia de otros que consisten en el pago mensual como lo son los arriendos, por ejemplo. Como también se explicó anteriormente, hay primas que son mensuales, otras son semestrales, con respecto al caso de las concesiones. Entonces eso va definiendo finalmente cómo van progresando las regiones en completar sus respectivas metas anuales. Entonces, quizás valdría para una siguiente, yo creo que sería interesante para los objetivos de esta comisión, de esta subcomisión, el poder ver las series, si es que existe la información, comparado hacia los meses anteriores y comparado con el presupuesto, porque si no, para nosotros es muy difícil fiscalizar si se nos entrega una cifra que está con una dispersión que es natural, que responde a los contratos, pero nosotros no tenemos punto de comparación. Entonces, yo lo único que veo es dispersión, y cuando quizás lo que hay que como contrastar es al 31 de mayo del año pasado, qué porcentaje del ejecutado total había, porque así yo puedo ver si es que se han cumplido las metas o no, si no, para mí es una información un poco difícil de procesar. Entonces, quizás para los informes futuros sería súper interesante que puedan elaborar una forma de ver la información que a nosotros nos permita tomar alguna decisión o hacer alguna pregunta fiscalizadora. Así lo vamos a hacer, presidente. Si no hay más preguntas y por haberse cumplido el objeto de la sesión, le agradecemos, ministro. Esta se levanta. Gracias. Perdón, disculpe. Para la siguiente sesión, disculpen que ya haya tocado la campana, pero la siguiente sesión podría ser el próximo lunes. Y usted había dicho, senadora, que había fechas que no podía, entonces queríamos consultar si ese lunes podía o no podía. El próximo lunes no hay problema. Perfecto, entonces el próximo lunes... Cuando tenga problemas, que explique qué problemas Sí, tiene. porque avise. No, presidente. Por su intermedio, el senador Monte. Esto era al revés. No, pues si no podemos adecuarse, si no citamos en Valparaíso. Lo estoy molestando. Pero el próximo lunes, a petición también, había dicho el senador, podríamos citar a educación, que hay varios temas de ejecución. Unas partes de educación. No, es que están armando un enredo, ¿qué te digo? Podríamos... En qué están, que nos expliquen en qué están. Hay varias partidas dentro de educación que han causado... que han sido materia de controversia, que yo creo que sería interesante que el ministro pudiera venir a explicar el próximo lunes. ¿Mismo horario, les parece? Sí. Perfecto. 15:30, 17. Presidente, ¿qué partidas? ¿Podemos saber eso antes? Como miembro de la comisión, porque ustedes dicen, ¿hay partidas que han causado controversia? Ministro, senador. No, todavía senador. Sí, senador. ¿Le parece que la Subsecretaría de Educación... ¿Qué? Subsecretaría de Educación. ¿Y dentro de subsecretaría está los servicios locales? ¿Están ahí ahora? Sí, está de municipalización, inclusión, que ha sido materia de controversia. Ya, entonces, si es que queremos ver desmunicipalización, yo pediría que venga el Egaña. También. Sí, Perfecto. porque funciona como un mundo aparte eso. ¿Qué parte de la subsecretaría también? Trate... Educación de adultos lo tiraron muy para abajo, sería bueno que... Eso podrían ser preguntas, pero no sé si llenar la sala de invitados, pero me parece que invitemos sobre todo a ver la partida de subsecretaría de Educación. ¿Perfecto? Ok.